Pablo fue, en primer lugar, un judío que se opuso a que los apóstoles y los primeros creyentes en Jesús predicaran el Evangelio. Él se opuso a eso y estaba persiguiendo a los cristianos, a los creyentes, para que se prohíba el Evangelio. Y en medio de sus persecuciones él se convierte a Cristo. ¿Cómo se convierte? Porque el mismo Señor Jesús se le aparece, el Cristo resucitado, ¿no? Se le aparece y Pablo cambia de corazón, cambia de vida y cambia de oficio. Ahora, en lugar de ser el perseguidor, se vuelve el perseguido, sale por el mundo a predicar el Evangelio y él mismo comienza a padecer de muchas persecuciones, ataques, padecimientos, etcétera, ¿no? Entonces Dios le dio una pasión y una misión de salir al mundo entero a llevar el Evangelio que antes él perseguía, ahora él lo promovía, ¿no? Y bueno, en uno de esos viajes, especialmente en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, le llamamos así, ¿no? En realidad no es un viaje, pero lo solemos conocer así, ¿no? Primer viaje, segundo, tercer viaje, y hasta se cree que hubo un cuarto viaje, que él salía por el mundo antiguo. Llegó más o menos a 3 continentes con el Evangelio, a muchas ciudades, a muchos pueblos, y una de las regiones donde él trabajó mucho es la región de Asia, precisamente justo ahí cerca, pasando nada más, ¿no? Un poco ahí las riberas del mar, uno puede llegar a Macedonia y con eso el continente europeo, ¿no? Entonces cuando él llega a este lugar, conoce a Timoteo. Muy bien. Y Timoteo, bueno, ya vamos a ver unas características de él. Lo importante es saber que en este viaje, después que él lo conoce, se queda impactado, ¿no? Con este joven, era un jovencito, era un muchachito nada más, y Pablo decide llevarlo con él a sus viajes misioneros. Entonces vemos que Timoteo, si bien es cierto, ya tenía una fe formada, ¿no? Desde casa ya tenía cierto testimonio entre los creyentes de estos lugares, pero iba a ser formado de una manera más especial en el ministerio ya en la práctica de la mano con el apóstol Pablo. Y ahí comienza una relación pues muy fuerte que se va a mantener hasta el final de la vida del apóstol Pablo. Entonces vamos a revisar algunos de esos pasajes, comenzando en Hechos capítulo 16, ¿no? Donde nace esta relación tan hermosa como de un padre a un hijo, pero también sobre un líder, ¿no? Un mentor y su discípulo, que finalmente luego va a ser su consiervo, ¿no? Su consiervo, porque lo va a establecer en el ministerio. Y podemos entonces aprender mucho a través de esta relación que se formó entre Pablo y Timoteo, ¿no? Vamos a ir escarbando algunos detalles, algunas cosas y rescatar algunos principios para nosotros el día de hoy, ¿sí? Así que si tienes una Biblia a la mano, ahí puedes ir a Hechos capítulo 16, donde vamos a empezar a analizar la relación entre Pablo y Timoteo, y siempre busca identificarte de alguna manera. Si tienes un tiempito y estás con un lapicero y ¿no? unos apuntes, puedes anotar ahí principios que tienen que ver con tu persona el día de hoy. De repente tiene que ver con tu carácter, con tu obra, ¿no? El servicio, ministerio. Hay cosas que podemos aprender también de nuestros semejantes, así como Timoteo aprendía de Pablo, pero también Pablo aprendía de Timoteo. Muy bien. Hechos capítulo 16, en nuestras Biblias, dice el versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Ahora, si te das cuenta, Lucas parece muy interesado de presentar de forma inmediata a Timoteo, ¿no? O sea, aquí él llega a esta parte de su narración en la que él quiere decirnos cómo se conoce a Timoteo, quién era Timoteo y cómo finalmente se le incluye en el equipo misionero, porque hay algo que tenemos que rescatar de Pablo y que eso le va a transmitir luego a Timoteo, es que él trabajaba siempre en equipo, ¿no? Entonces Pablo no iba solo en sus viajes misioneros, siempre llevaba a personas con él. Entonces Timoteo se va a incluir en este equipo. Primero vamos a verlo como ayudante y luego va a ir creciendo hasta desarrollar un gran liderazgo en la época. Voy a hablar un poquito de la antesala. El capítulo 15, antes de llegar ya a cómo Pablo vino a esta ciudad y cómo conoció a Timoteo,
El capítulo 15 establece ahí algo muy importante para la fe cristiana, sobre todo para los gentiles, porque hasta ese momento, recuerden, el grupo de creyentes básicamente era judíos, judíos de Palestina o judíos de la dispersión, todos eran judíos. Entonces, cuando el Evangelio comenzó a llegar a Antioquía, a través de la mano de algunos predicadores anónimos, como de Cirene, por ejemplo, ¿no? Que llevaron el Evangelio hasta allá, y entonces los gentiles se comenzaron a convertir al Señor. Entonces se llamó a Bernabé para que vaya a ese lugar a ministrar la palabra. Un judío yendo a ministrar a gentiles, lo cual no era nada usual, ¿no? Y Bernabé es el que finalmente busca a un joven llamado Saulo, que hace 8 años atrás había sido despedido a su casa a Tarso y ahí lastimosamente había sido olvidado. No estaba sirviendo en el ministerio, no estaba haciendo viajes misioneros. Fue Bernabé el que se preocupó, bueno, primeramente se acordó de Pablo y luego fue a buscarlo y lo llevó a Antioquía para que sirva con él en el ministerio, porque él sabía, ¿no?, de Pablo, sabía su llamado, sabía el potencial que tenía y entonces decidió confiar en lo que Dios haría por medio de Pablo. Entonces lo llevó a Antioquía y estuvieron 1 año sirviendo ahí, donde finalmente el Señor, de todos esos maestros que se habían formado, llama a Bernabé y a Saulo para salir en sus viajes misioneros, ¿no? Y después de ellos volvieron a Jerusalén, después de hacer su primer viaje, y hubo una controversia, porque ellos estaban llevando pues el Evangelio a gran cantidad de gentiles y mucho pueblo se estaba convirtiendo al Señor, ¿no? Y entonces algunos judíos celosos, unos judíos pues legalistas, querían imponer la ley a los gentiles. Querían que los gentiles se circunciden y querían que guarden la ley de Moisés. Entonces una proposición que ellos llevaban siempre era, ¿no?, si no circuncidáis y no guardáis la ley de Moisés, no podréis ser salvos, ¿no? Entonces Pablo llegaba a un lugar con el Evangelio de la gracia, ¿no?, por medio de la fe, y luego cuando él salía, atrás de él venían estos judíos y decían, no, si no se circuncidan y no guardan la ley, no van a poder ser salvos. Así que por eso se hizo una gran controversia y necesaria el llamamiento de reunirlos a todos en Jerusalén, apóstoles, los ancianos, los pastores, los creyentes, y ahí trajeron a Bernabé y a Saulo para que ellos den obviamente su rendición de cuentas, para que informen qué es lo que ha sucedido. Y entonces, después de una larga deliberación, a través de la oración, el Señor les guía a ellos a que a los gentiles ya no se les imponga más peso, más carga, que no tenían que guardar la ley, simplemente por la fe en Jesucristo ellos serían salvos. Y así es que se abre una puerta muy grande para nosotros, que somos gentiles, ¿no? Y los gentiles se regocijaron de que ya no hayan cargas pesadas para ellos, sino que simplemente por la gracia de Dios, ellos son justificados y admitidos como parte de este pueblo espiritual. Muy bien. Entonces, terminando todo esto, qué interesante, porque hemos dicho que todo inició con una relación, la relación Bernabé y Saulo. Todo inicia con eso. Pero al final de esto vamos a ver que esa relación se rompe. Al final del capítulo 15, a partir del verso 36, dice ahí, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Date cuenta que la iniciativa aquí fue ¿de quién? De Pablo. Esto era ya el inicio del segundo viaje misionero, ¿no? Pero Pablo tuvo una preocupación, que vamos a visitar a los hermanos que en el primer viaje misionero ya habían ganado ellos para Cristo, ya se habían formado algunos grupos, entonces vamos a ver cómo están. De ahí aprendemos mucho del corazón de Pablo, ¿no? La idea de él no era, vamos a hacer cosas grandes, vamos a que nuestro nombre sea más conocido, ¿no? Vamos a abrir de repente más oportunidades, más programas para nosotros, no, sino vamos a ver cómo están. De ahí la importancia, hermanos, de establecer la obra de Dios, pero con el corazón en las personas, con el corazón en la gente, ¿no? A veces alguien quiere formar parte del ministerio, pero con su corazón en sí mismo.
Lo va a decir Pablo más adelante, cuando habla de Timoteo, dice, todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Aquí Pablo buscaba algo diferente, no buscaba algo para él, sino estaba preocupado por los demás. Y así nació el segundo viaje misionero, porque Pablo tenía una preocupación sincera por los creyentes. Así que, ¿cuál era el plan? Date cuenta de eso. ¿Cuál era el plan? El plan era volver a los lugares y a las iglesias que se habían formado en el primer viaje misionero. Pero ocurrió algo. Verso 37. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Para aquellos que no saben, Juan o Marcos, que es el que escribió el Evangelio de Marcos finalmente, pero en esta época era jovencito y bastante inmaduro. A mitad del primer viaje misionero, Juan Marcos los había abandonado y se había regresado a casa. Para el segundo viaje misionero, Bernabé dice, volvamos a llevar a Juan Marcos. Bueno, era su sobrino. Pero no solo era su sobrino, sino que Bernabé tenía un corazón, date cuenta que antes se habló de él como el hijo de consolación. O sea, tenía un corazón bastante dócil, perdonador, es un hombre restaurador. Y ahí vamos viendo también las diferencias básicas que hay a veces entre los siervos de Dios, ¿no? Y entonces, mientras que Pablo va más directo a lograr cosas, ¿no? A estar preocupado de repente por el avance de las misiones, pero también está preocupado porque las cosas sean correctas. Y entonces ve a Juan Marcos y dice, no, pero él nos abandonó en el primer viaje misionero, ¿no? Entonces no está preparado, más bien no va a ser de ayuda, quizás va a ser de estorbo, pero Bernabé sí quería que vaya. Entonces dice ahí, verso 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahora, qué interesante, porque el plan inicial de Pablo era volver por la ruta anterior, ¿no es así? Eso quiere decir que de Jerusalén iban a ir a Antioquía de Siria, y de Antioquía de Siria iban a ir a Chipre, que era la isla de Bernabé, después iban a subir recién para Asia, pero ahora Pablo ya no va por esa ruta. Bernabé sí, dice Bernabé se va a Chipre, ¿no? Pero Pablo va ¿a dónde? Dice el verso 41, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Entonces se fue por otra ruta, cambió el plan porque hubo también un ligero cambio en la relación. Aquí cabe aclarar que la relación personal no se ha dañado, ¿no? El amor, el afecto como hermanos en Cristo, eso permanece. Lo que está aquí en desacuerdo es la situación ministerial, en la que uno dice, yo quiero que vaya, el otro dice, no va a ir de ningún modo. Entonces no había un acuerdo. Entonces, esto que nació con una relación, termina con una relación también, ¿no? Entonces, así nace el segundo viaje misionero, donde Pablo ahora va a encabezar. El primer viaje misionero lo encabeza Bernabé. Ahora, en este viaje, Pablo será el líder. Entonces date cuenta de la evolución también de Pablo, que a través de relaciones permite un crecimiento en él. Definitivamente podemos tener muchas opiniones al respecto de que, oye, no debieron separarse, no, oye, ¿por qué Pablo se mantuvo así o asá? Podríamos tener muchas cosas, muchas opiniones, ¿no? Pero al margen de todo eso, sí hay que resaltar que Pablo en esta etapa estaba aprendiendo y aprendió muchísimo. Y justamente a través de la nueva relación que se va a formar a partir del capítulo 16, él va a continuar aprendiendo. Entonces, vamos a examinar un poquito las cosas cuando lleguemos a este capítulo y para adelante y ver cómo el apóstol Pablo, siendo un líder, también podía aprender. ¿Qué desafíos tuvo? Para que luego, años más tarde, él haya cambiado de opinión y diga, tráeme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Y qué interesante, porque podríamos resumirlo así. Lo que no se logró en la relación con Bernabé, el hijo de consolación, se logró en la relación con Timoteo. Y siendo que Timoteo no era un líder, ¿no? Sino que Timoteo empieza siendo un ayudante, un jovencito, pero logra de alguna manera impactar el corazón de Pablo. Un corazón que era firme, decidido, ¿no? Parece que nada lo movía, pero de alguna manera Timoteo sí supo cautivar el corazón de Pablo. Y queremos aprender mucho de esa relación, no sé ustedes, ¿no? Pero
es una relación para aprender muchísimo, ¿sí? Bueno, hablar de Pablo es hablar de uno de los pilares, ¿no? Del evangelismo mundial prácticamente, por lo que se conoció en 3 continentes. Y vemos realmente cómo influyó, ¿no?, en el cristianismo y sus cartas sobre todo, que hoy leemos. Y que fue Timoteo quien también mantuvo el trabajo, ¿no?, dentro de esas iglesias. Y es interesante porque vamos a hablar acerca del carácter de ellos, de la forma en cómo desarrollaron sus vidas, tanto individualmente como juntos, porque hubo tiempos en los que estuvieron separados, pero también estuvieron mucho tiempo del ministerio juntos. Hay algo que quisiera acotar también para entender más o menos algo importante que la palabra de Dios nos muestra, ¿no? Y es el fundamento que ambos tenían. El apóstol Pablo era alguien que había sido instruido, dice la palabra de Dios, a los pies de Gamaliel. O sea, que tenía una base, ¿no?, del conocimiento de las Escrituras, que luego Dios pule, y fortalece, dándole el conocimiento de Cristo, de la vida que Cristo, ya que Pablo no había estado con los 12, más bien los perseguía, pero Dios usó este conocimiento ¿para qué? Para luego que fuese una herramienta para la evangelización. Así que nos vemos también aquí a Timoteo en el capítulo 16, cuando dice que Timoteo daba testimonio, ¿no?, y que había sido también instruido por su madre, allí en el capítulo 16, que era mujer judía, ¿no?, y por su abuela también, aunque su padre era griego. Y es interesante porque dice la palabra de Dios que Pablo encontró a Timoteo en Listra. Y si nosotros nos vamos al capítulo 4 del libro de los Hechos, allí Pablo fue apedreado, que prácticamente casi muere, ¿no? Y vemos a un Pablo que regresa, ¿no?, a ese lugar, y posiblemente ellos, tal vez habían pasado algunos años, habían visto ese hecho, porque eran creyentes. Pero es interesante que estas mujeres educaron a Timoteo, ¿no?, en el conocimiento de la palabra, y ya daba testimonio. Luego, ¿qué hace Pablo? Pablo llega y lo toma, y entonces lo instruye, y usa también eso como una herramienta. Yo creo que aquí tenemos que pensar la importancia, ¿no?, de la instrucción que nosotros damos a los jóvenes, a los niños incluso, porque a veces no sabemos qué es lo que Dios va a hacer con ellos, ¿no? Y vemos a hombres que impactaron el mundo antiguo, y Dios sí quiere seguir usando a hombres que estén dispuestos sus corazones a poder llevar su palabra, llevar el amor que Él derramó sobre nosotros. Entonces aquí vemos que hubo una base, ¿no?, en la vida de esto, y creo que es importante que nosotros tomemos también eso como ejemplo, porque formó parte también del carácter de ellos. La misma pasión que tenía Pablo por perseguir a la iglesia fue la misma pasión que tuvo por defender el evangelio, y eso es algo que es de notar, ¿no? Entonces, bueno, partiendo desde ese punto, podemos ver allí que siempre se sembró, ¿no?, la palabra en ellos. Así es, pastores, siempre aprendiendo de estos personajes, ¿no?, Pablo y Timoteo, el pastor Jonatán dando un preámbulo, y es necesario eso para centrarnos en el contexto de lo que estamos leyendo y estamos aprendiendo. Algo que rescatar de Pablo es que es la muestra de cómo Dios puede rescatar a un hombre tan duro, tan severo, tan sangriento, digamos, porque él fue el testigo del martirio de Esteban, sin sangre en la cara, digamos, ¿no?, como en estos tiempos pudiéramos decirlo, y cómo en medio de una persecución, el que él está yendo hacia Damasco para perseguir a la iglesia, es Dios quien le encuentra y es Dios que cambia el corazón, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando compartimos de Cristo. Tenemos un himno que nos dice, ¿no?, sembraré la simiente preciosa, sembraré en corazones de mármol. Y es el poder nada más de Dios que a través del Evangelio y su palabra puede cambiar a muchas personas. Todavía necesitamos de más Pablos, necesitamos de Bernabé mismo, ¿no?, como compartía el pastor, a quien se le había puesto de sobrenombre el Hijo de Consolación, un hombre que iba restaurando las vidas. Y es interesante
es centrarnos en el contexto del libro mismo de Hechos, ¿no? El libro de Hechos es un libro narrativa o histórico en que nos narra la transición de Israel hacia la iglesia, de los judíos, ¿no?, a los gentiles. Por eso es que en el capítulo 1 los apóstoles en la ascensión de Cristo le preguntan en su sentir, en su mente, sobre el reino de Dios, ¿no? Señor, ¿vas a restaurar el reino de Dios ahora? Y llega el capítulo 7, que muchos lo consideran como una bisagra, ¿no?, de lo que sucedió con Esteban y ahora la persecución y el evangelio a los gentiles. Y de esa manera considero cada capítulo de este libro es sumamente importante, ¿no? Y llegando al capítulo 16, Pastor Jonatán también nos mencionaba de otro jovencito, de Juan Marcos, a quien en el primer viaje misionero, cuando el Espíritu Santo llama a estos hombres, Pablo y Bernabé, a llevar el evangelio a los gentiles, también le llevan a este jovencito. Necesitamos también de discípulos, necesitamos de jóvenes, de señoritas que estén dispuestos a hacer la obra de Dios, y aunque puedan cometer, qué sé yo, errores o desanimarse, como en este caso de Juan Marcos, pero no quedó ahí, porque vamos a ver más adelante en la epístola de Pablo a Timoteo, ¿no?, o en otra epístola también, en que se le pide a este jovencito Juan Marcos, porque va a ser útil para el ministerio. Vemos entonces cómo Dios va utilizando a diferentes tipos de personas, ¿no? A Pablo con un carácter, a Bernabé con un carácter, a Timoteo también totalmente diferente, a Juan Marcos, y eso es la obra de Dios, ¿no? Trabajar con otros siervos, trabajar en equipo. Yo no veo en la Biblia, o por lo menos aquí en Hechos, que Dios solamente esté usando un hombre y únicamente ese hombre y a nadie más. Siempre veo acompañando a un equipo misionero. El mismo escritor Lucas, ¿no?, después se añade ahí al ministerio de Pablo y al ministerio misionero. Entonces, creo que Dios va a usar siempre a personas en sus diferentes características y en sus diferentes caracteres. Simplemente hay que ponernos a la disposición para dejarnos usar para Él. Cuán importante es la relación y la vida de alguien como Bernabé en la vida del apóstol Pablo, ¿no? Como decía el pastor Jonatán hace un momento, alguien que se acordó de algo que Dios le había dicho a Ananías, ¿no? Este va a ser un hombre, un instrumento mío que va a llevar el evangelio a los gentiles, a los reyes, ¿no? Y esa relación, es decir, el hecho de que alguien haya mostrado un interés por la vida del apóstol Pablo y llevarlo a participar en el ministerio, indudablemente hizo que él también pudiera fijar sus ojos en esa pasión por las personas, ¿no?, que fue lo que hace un momento mencionó el pastor Jonatán cuando él le anima ahora a Bernabé para ir a visitar otra vez, ir a ver otra vez a los hermanos, ¿no? Y también cómo Dios se encarga de todas las cosas, ¿no? Porque ciertamente ahí hay una especie de dificultad con el tema de Juan Marcos, pero estamos convencidos de que aun cuando suceden diferencias, es importante tener una relación que me va a llevar a la larga a hacer una especie de testimonio, ¿no?, frente a los demás. Y quizás Juan Marcos estaba ahí, no sabemos, y estaba viendo esa situación, pero después en el tiempo vemos como Pablo no había olvidado quizás eso, ¿no? Y él en esa labor, en esa pasión por alcanzar a las personas, está muy dedicado y preocupado también por aquellos que participaron de la obra, ¿no?, de alguna manera. Y bueno, como son los planes de Dios, ¿no? En esa, quizá Bernabé también le estaba enseñando el hecho de tomar a alguien más joven, ¿no? Y es lo que va a suceder ahora en Hechos capítulo 16, ¿no?
Así es. Bueno, en justamente el capítulo 16 de Hechos, versículo 1, vamos a ver ahí cómo Pablo llega a unas ciudades específicas, Derbe y a Listra. Derbe, Iconio y Listra eran ciudades vecinas, estaban muy cerca. En este lugar donde se veneraba mucho el liderazgo de Antíoco, ¿no? Por eso que se llama la región de Antioquía, en este caso Antioquía de Pisidia. Muy bien. Era una región muy variada porque habían colonias de judíos, pero también habían pueblos gentiles, pero también era variado porque un pueblo era bastante letrado, donde ahí hasta los judíos, los de la sinagoga, eran bastante pensantes, les gustaba leer, había buenas bibliotecas, ¿no? Pero al lado había otro pueblo donde uno iba, especialmente Listra, si no me equivoco, donde la situación era distinta, ¿no? Donde el pueblo no era tan estudioso, donde no había tanto interés por el conocimiento, por el razonamiento, y la gente, por ende, era más fácil de llevar, de influenciar. Entonces Pablo llegó a dos públicos. Algunos piensan que, y dicen, no, que el evangelio solo es para gente del vulgo, gente sin estudios, pero cuando vamos a ver estos lugares, realmente eran, sí es cierto que habían gente del vulgo, habían gente que no les gustaba el estudio, pero también había gente de otro tipo de nivel académico, donde sí estudiaban, donde sí razonaban mucho. Y bueno, justamente en uno de estos pueblos, la gente, como era así, se dejaba influenciar mucho, tenía supersticiones, cosas así. Entonces los judíos que iban llegando a estos lugares celosos por la predicación de Pablo, comenzaron pues a decir a las personas que él era pues un mentiroso, ¿no? Un ladrón, y comenzaba a decir calumnias, y la gente que era fácilmente movida comenzó a perseguir, en este caso, al apóstol Pablo. Entonces yo quiero que resaltemos en primer lugar qué es lo que Timoteo vio en Pablo, ¿no? Cuando Timoteo conoce a Pablo, no lo conoce pues como un líder que se subía a las tarimas y era elogiado, era aplaudido por todo el mundo. Quizás el día de hoy muchos dicen, yo quiero ser como el apóstol Pablo, ¿no? Cada vez que uno pregunta, ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Como quién quisiera ser? ¿No? Yo, Pablo, ¿no? La mayoría dice, yo quiero ser como Pablo, pero en estos tiempos Pablo no tenía digamos, ese privilegio, ¿no? ¿Quién quería ser como Pablo? Nadie, ¿no? Entonces, lo vemos en un clima totalmente diferente. Si checamos un poquito, capítulos anteriores, capítulo 14, ¿qué sucede ahí? A mitad del capítulo 14, verso 8. Y el título dice, ¿no? Pablo es apedreado en Listra. Justamente esto sucede antes de su retorno del primer viaje misionero. Pablo fue apedreado al punto de morir, incluso no sabemos si murió realmente porque el pasaje dice que quedó como muerto, los discípulos vinieron, lo rodearon, pero algo interesante sucedió ahí, ¿no? Que hasta el día de hoy nos impacta, porque ¿qué haríamos nosotros si nos llenan el cuerpo y la cabeza de piedras? ¿Qué pediríamos? De repente, al despertar, lléveme a un hospital, ¿no? Vamos de emergencia. Pero lo que hizo Pablo es sacudir sus vestidos e entrar otra vez en la ciudad, a donde le habían sacado a piedras, ¿no? Y él entra otra vez a predicar. Entonces ya vemos del denuedo que tenía este hombre, del carácter que tenía el apóstol Pablo. Y ya entiendo por qué muchas veces él no quería cierto tipo de personas que él consideraba no aptas o no preparadas para enfrentar estas cosas. Claro, si el día de hoy lo vemos vagamente, decimos, oh, qué malo Pablo, ¿por qué no quiere llevar a Juan Marco? Pero cuando analizamos bien el trasfondo, la situación, realmente Pablo se preocupaba. Porque si él no está preparado para enfrentar lo que vamos a enfrentar, entonces puede ser muy perjudicial para él y para todos. Entonces él necesitaba gente que vea lo que se necesita para la obra y que sin miedo, aunque creo que humanamente van a tener miedo, ¿no? Pero con valor, con denuedo, ¿no? Con fe en Dios sobre todo, enfrenten esa situación. Ahora, lo interesante es esto, que cuando llegamos al capítulo 16 de Hechos y Pablo ya está en su segundo viaje misionero encabezando, ¿a dónde llega? A Derbe y a Listra. O sea, esto es una ciudad bastante significativa para el apóstol Pablo, porque ahí le llovió, no aplausos, sino llovió piedras, ¿no? Y entonces vamos a ver que yo creo que él lo vivió recordando.
lo vivió recordando, ¿no? Y entonces vuelve a este lugar y yo digo, pero qué hombre, cualquier día, qué terco, ¿no? Y ahí es donde conoce a Timoteo. Timoteo conoce a Pablo en un clima de persecuciones, porque de ahí nomás saltaría, mira lo que vamos a ver a Macedonia, donde es encarcelado, sabemos lo que, ¿no? Es azotado, le pasa de todo. De ahí llega a Tesalónica, donde lo persiguen a muerte. Entonces, ¿cómo lo conoce Timoteo a Pablo? En un clima de persecución, en un clima de muerte, ¿no? de oposición. Y yo pienso, y si vamos a 2 de Timoteo, que el apóstol Pablo vivió recordando esto toda su vida. Hay cosas que nos van a marcar, hay cosas que van a formar parte de nuestro carácter, pero esas mismas cosas van a ser posible que podamos impactar a otros. Entonces, mira 2 Timoteo capítulo 3, donde Pablo está dando pues aquí a Timoteo un sano consejo, está dando aliento, le está desafiando en el ministerio, y en medio de eso le dice el verso 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y añade, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. Se refiere a Antioquía de Pisidia. En Antioquía. En Iconio, en Listra. Y ahí está, ¿no? Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Ojo, le está recordando cosas que cuando Timoteo no estaba en el equipo pasó, pero también cuando Timoteo se enteró y continuó pasando. Entonces, vemos que es algo que había marcado profundamente el carácter de Pablo y que de alguna manera impactó también a Timoteo. Ahora, caracteres totalmente diferentes, porque mientras que Pablo dice, no importa, una piedra más, una piedra menos, que venga el palo, que venga y todo, y amén, ¿no? Y está ahí, aunque me maten, no importa, el morir es ganancia. Timoteo, sin embargo, tiene un carácter distinto. Pablo dice, aviva, por favor, el fuego del don que hay en ti. No te dejes por ahí, como le dicen, ninguno tenga en poco tu juventud. Al parecer, el temperamento de Timoteo era un poquito más calmado, introvertido, por ahí tenía mucho temor, mucho miedo, y Pablo lo conocía. Pablo habló mucho de sus lágrimas y de cositas así. Entonces Timoteo necesitaba este referente, necesitaba ver que Dios puede utilizar a los hombres en medio de circunstancias difíciles. Y Timoteo necesitaba esto porque sabía Dios lo que él iba a encarar mañana más tarde. Más adelante en la isla de Mileto, él llama a los pastores de Éfeso y les dice, ¿no?, que se levantarán lobos rapaces y persecuciones y todo esto. Y entre todos esos pastores de Éfeso, ¿quién iba a ser el que iba a comandar a todos ellos? ¿Quién iba a ser el obispo que iba a supervisar a todos ellos? Nada más y nada menos que Timoteo. Timoteo. Por eso cuando Pablo escribe la primera carta a Timoteo, Timoteo está siendo obispo en Éfeso, donde le dejó, y ahí dice, ¿no?, oye, que le dejó con lágrimas. Y hasta ahora no sabemos por qué las lágrimas, ¿no? Podríamos sacar muchas cosas, pero definen un poquito el temperamento o el carácter de Timoteo. Entonces, una de las cosas que aprendemos de inmediato de esta relación es que las circunstancias no fueron, digamos, las más anheladas, las más deseosas o positivas. Un clima de persecución, un clima de maltrato, de violencia, un clima de muerte. Y Timoteo va a aprender mucho de ese denuedo, de ese encaro que tiene el apóstol Pablo. Qué importante es que forjemos relaciones en medio de circunstancias adversas, centrados siempre en Cristo, centrados en la misión, y que a través de nuestro, digamos así, de nuestro valor, los demás puedan también aprender y ser desafiados. Solemos huir a veces de las circunstancias, de las necesidades, de las aflicciones, pensando de que, bueno, no es lo ideal y no queremos eso, pero muchas veces Dios va a traer persecuciones y aflicciones, no solo para formar en nosotros algo, sino para que seamos de impacto también a otras personas. Y cuando rechazamos esas aflicciones, cuando queremos escapar, estamos también cerrando las puertas a esas bendiciones. ¿Cómo es que evitamos esto? Simplemente entendiendo que el ministerio siempre es cristocéntrico, se basa de Cristo. Entonces mi vida es una plataforma para que Cristo sea anunciado y sea reproducido en los demás. Y si para esto van a haber persecuciones y aflicciones, bueno, amén.
Entonces, Pablo preparó mucho a Timoteo también en el cómo encarar las oposiciones, algo sumamente importante. Hay algo también interesante, ¿no? Es que el apóstol Pablo, aunque se entregó a muchos, no se enfocó en pocos, ¿no? Tuvo discípulos y creo que fue una de las imágenes que también vio de Jesucristo, ¿no? Jesús se entregó a muchos, pero se enfocó en un grupo de personas para formarlos, para poderlos preparar para lo que iba a ser el ministerio. Y vemos ahí a Pablo con un proceso con Timoteo, ¿no? Incluso en el capítulo 16 vemos cuando son encarcelados Pablo y Silas, y ellos son los que sufren porque son los que son visibles, ¿no? Mientras Timoteo está allí con los creyentes. Y era como también el cuidar a Timoteo en esos primeros comienzos, ¿no? Pero luego Timoteo también, como lo menciona allí en 2 Timoteo, sufrió también esas persecuciones porque ya estaba tomando el liderazgo, ya Pablo lo estaba enviando a otros lugares y le estaba mostrando, ¿no? Esas etapas de decir, bueno, mira el cómo llevamos el Evangelio, ahora ve con nosotros, ahora ve tú solo, ¿no? Y es importante nosotros poder también tomar a personas, ¿no? Y llevarlos a ese proceso discipular, de crecimiento. Y ver también cómo los caracteres, ¿no? se forjan mutuamente. Y es interesante porque hoy día cuando estamos 4 pastores trabajando juntos, vemos que nuestros caracteres, ¿no? nos ayudan a crecer mutuamente. Y vamos creciendo, ¿no? Porque nos complementamos en las cosas que necesitamos crecer. Y Pablo también tuvo esa experiencia de crecimiento. E incluso allí en 2 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 11, él le dice a Timoteo, y tráeme también a Juan Marcos, porque me es necesario. O sea, ya Pablo había también madurado una etapa, ¿no? en sus corazones, y entendía que también Juan Marcos había crecido. Y creo que nosotros también debemos aprender a perdonar y a entender que no somos los mismos, que Dios está trabajando con nosotros un proceso. Y hay veces que vemos a personas que viven del pasado, de situaciones que vivieron con personas, pero debemos entender que Dios sigue trabajando en la vida de sus hijos. Dios sigue trabajando, creciéndolos en amor, en conocimiento de la palabra. Y nosotros también tenemos que crecer de esa manera y entender por qué lo hacemos. En 2 Timoteo hay algo interesante y es que Pablo le recuerda a Timoteo el por qué realmente es del ministerio. Y allí en el capítulo 2, fíjense lo que dice en el versículo 8 en adelante. Le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces Pablo le dice, acuérdate por qué hacemos esto. Acuérdate de Jesucristo, ¿no? Del que te he enseñado. Pero también acuérdate que el padecimiento que sufrimos nosotros es por amor a aquellos que necesitan conocer también de Él. Y le hace recordar el valor del ministerio, ¿no? Entonces es un crecimiento mutuo, ¿no? de cuidado, de apoyo, de amor en el ministerio, de tolerancia incluso en las debilidades de otros. Porque Pablo ciertamente guía a Timoteo a que pueda crecer también en su ánimo y que pueda ser de ejemplo, ¿no? a aquellos que está pastoreando. Es importante notar que esta probablemente sea la segunda vez que Pablo ve a Timoteo en su vuelta a Listra y que es muy sincero, ¿no? con él en el sentido de que no le pinta flores en relación al ministerio, ¿no? Porque aquí justamente en el capítulo 16 él lo va a llevar para que lo acompañe en el ministerio, y él es justamente quien ha visto, como decía el pastor Jonathan, y ha evidenciado todas las dificultades que tiene el ministerio, ¿no? Muchas veces
o muchas personas piensan que el servicio al Señor es algo muy sencillo, muy fácil, que uno vive una buena vida, cuando en realidad es otra, ¿no? Hay muchas aflicciones, hay muchas pruebas que uno va a atravesar, y qué bueno que el apóstol Pablo le haya mostrado eso, ¿no? a Timoteo. Como decía el pastor Jonatán, no le mostró el hecho de algo bonito, ¿no? Fue muy claro en el sentido de cómo es verdaderamente lo que implica servir al Señor, ¿no? Y en esos tiempos seguramente iban a ser muy difíciles, ¿no? Y allí es donde él toma el tiempo para poder, en su compromiso con la misión, con la obra del Señor, tiene que hacer algunas cosas como el tema de su circuncisión, ¿no? Eso habla mucho de la vida y de las cosas que él le va mostrando desde el inicio, ¿no? En su vida, para ir formando a un muchacho que con muchas quizá debilidades o muchas dificultades que pudiera tener humanamente, pero él estaba viendo verdaderamente a alguien en quien Dios había ya hecho una obra desde muy niño a través de la vida de su madre y de su abuela, y que ahora en este comienzo de la relación y del hecho de hacerlo partícipe del ministerio, le comienza a enseñar, ¿no? Cuán importante es vivir comprometidos con la misión y hacer las cosas por amor a los demás, ¿no? Por amor a los demás. Así es. Es importante notar, como dije al principio, ¿no? Cómo es Dios quien va rescatando a las personas, va preparando a las personas, va usando a las personas, porque al fin y al cabo Pablo, Timoteo, Bernabé y Silas y todos los demás vienen a ser instrumentos en las manos de Dios, de que si uno lo ve de una manera humana, quizás diría que no pueden estar sirviendo, como por ejemplo Timoteo, ¿no? A quien Pablo en una ocasión le dice: ya no bebas agua, sino bebe un poco de vino por tus frecuentes enfermedades. ¿Cómo Dios puede usar a una persona que frecuentemente está enfermo? Y un joven que pudo ver a Pablo en sus persecuciones, en sus padecimientos, que Pablo mismo le recuerda, y aún ya en la última carta que Pablo le da a Timoteo en capítulo 4, versículo 5 también le dice, ¿no? Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones que en algún momento Pablo las sufrió, ahora él también los iba a sufrir, porque Pablo ya estaba listo para ser ejecutado, ¿no? Allá en Roma. Le envía esta carta y le dice: bueno, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es interesante que después Timoteo ahora está haciendo la obra de evangelista, está haciendo la obra del ministerio. Y cuán importante es entonces, seguramente más adelante lo vamos a ver, tener un Timoteo en nuestro ministerio, de que nosotros no seremos eternos, los pastores no serán eternos. Algún día morirán, algún día saldrán, un día abrirán otra obra, y a quienes dejan, ¿no? Por eso es importante el trabajo ministerial en un equipo con discípulos, viendo siempre un Pablo y viendo siempre a un Timoteo. Qué interesante todo lo que podemos aprender solo con observar una relación, ¿no? Relación de hombres de Dios. Y bueno, para ir cerrando este primer segmento y antes de una pequeña pausa musical, nos quedamos con el verso 5, ¿no? Ver el producto de esta relación, de esta interacción de Timoteo al equipo, como un ayudante, ¿no? Un brazo muy importante. De ahí aprendemos que cada uno es un pilar muy importante. No es menos que otro. Todos, cual sea la tarea que llevamos en el equipo, es un pilar importante. Entonces, el resultado dice: así que en las iglesias
eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y ahí estaba la visión. Y la visión se hacía a través de relaciones, a través de un equipo que aprendía. No era un equipo de personas perfectas, era un equipo de personas siendo perfeccionadas y que a través del trato y el roce entre ellos iban a seguir aprendiendo. Este Pablo en el segundo viaje misionero no es el mismo que el primero. Vamos a ver cómo va evolucionando, va aprendiendo, va creciendo, y ahora con Timoteo creo que esto se va a afianzar mucho más. Siempre hablamos de Pablo como integrando algo en Timoteo, como propiciando algo en Timoteo, y muchas veces vemos lo que Timoteo propició en Pablo. Eso es lo que a veces no vemos, ¿no? O se descuida de observar, pero lo cierto es que había una relación, y esta relación propició una sinergia muy importante, tanto para el crecimiento de ellos, pero también de la misión, de la obra en conjunto. Entonces, no olvidemos esto: las iglesias que eran confirmadas en la fe y también que aumentaban en número cada día. Claro que Dios quiere el número. Normalmente decimos, Dios no quiere cantidad, quiere calidad. Pero lo cierto es que la calidad nos va a llevar a la cantidad. No quiere decir que inmediatamente va a suceder esto. Hay todo un proceso. Si tú examinas, hubo todo un proceso de largos años para que lleguemos a este punto. Entonces, si nosotros hacemos las cosas con calidad, en el sentido personal, en las relaciones, y sabemos aprovechar lo mejor de cada uno, eso tarde o temprano nos va a llevar también a la cantidad. Una cantidad no forzada, sino una cantidad sana, ¿no? Que crece naturalmente. Muy bien. Y bueno, de esta manera también vamos a continuar en este tema importante al que hemos denominado Pablo y Timoteo. Habíamos dejado Hechos capítulo 16 con el verso 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Es la manera como Lucas tiene pues de determinar cada etapa, cada segmento. Lo va a repetir a menudo a lo largo de su narrativa. Cada vez que sucede algo, se inicia una etapa o que se termina una persecución, él siempre termina así, ¿no? Las iglesias que eran confirmadas y que aumentaban. Esto señala entonces el cierre de una etapa y el inicio de una nueva, totalmente nueva etapa. Y justamente a partir del verso 6 vamos a ver cómo se llega al continente europeo. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces, de Asia, él va a pasar a Macedonia, pero no porque era el plan. Algo que vamos a ver continuamente, y ya lo hemos observado antes, es que muchas veces los planes de los siervos de Dios no van a ser realizados tal y como ellos lo estaban visionando, esperando o de repente organizando, ¿no? Anteriormente vimos cómo Pablo y Bernabé habían previsto ir a Chipre y a través de eso volver por la misma ruta anterior, pero al final salió diferente y Pablo tuvo que ir por otra ruta. Ahora vemos a Pablo con su propio equipo que están en el continente de Asia, están en estas regiones y tienen el deseo de predicar ahí. Pero sin embargo, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Luego, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, una región, pero el Espíritu Santo no se los permitió. En 2 oportunidades el Espíritu Santo no deja a Pablo y a su equipo predicar en esta región, en este continente asiático. Ahora, uno se podría preguntar muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Si ahí hay necesidad, hay mucha gente que necesita el Evangelio, muchos que se pierden. ¿Por qué razón el Espíritu Santo les ha prohibido hablar en ese lugar, ¿no? Entonces, nuestros planes no se van a llevar a cabo a veces como nosotros solemos pensar. Podemos organizarnos, podemos ahí marcar el calendario, las fechas, podemos decir, mira, este año haremos aquí, haremos allá. Recuerdo hace como 3 años atrás, cuando estábamos iniciando el año 2020, ¿no? Y justo estábamos aquí hablando entre los pastores, queriendo hacer cosas, y nosotros nos dijimos, este año 2020 es el año. Este año se vienen cosas buenas, cosas nuevas, vamos a comenzar esto y aquello, y nos proyectamos a hacer muchísimas cosas.
¿no? Hasta que llegó marzo, llegó el COVID, la pandemia y nos mandó a todos a la casa. Y nuestros planes salieron muy diferentes a como lo habíamos organizado, ¿no? Y previsto. Ahora, después de la pandemia, ahora somos un poquito de repente más conscientes de eso. Claro que tenemos planes, tenemos proyección, nos hemos organizado, ¿no? Pero sabemos que en el trayecto de repente Dios nos va a dirigir por otro lado, de otra manera. La visión no va a cambiar. Por supuesto, la doctrina no va a cambiar. Hay cosas que se mantienen inamovibles. Pero a veces el trayecto, la manera de llevar a cabo ese proceso va a cambiar, porque Dios tiene su propio plan. Entonces, de ahí la importancia de depender siempre de la guía del Señor. Y es algo que Timoteo va a comenzar también a aprender de esta relación que está empezando con el apóstol Pablo. Verso 8 dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida, mira cómo dice Lucas ahora, procuramos partir, porque ahora Lucas se vuelve parte del equipo de Pablo. Mira qué equipo, ¿no? ¡Wow! Silas, luego Timoteo, luego Lucas, ¿no? Y más colaboradores ahí con Pablo. ¡Qué tremendo equipo misionero! Y dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora, ¿esto cómo inicia? Qué interesante, el verso 9 dice que inicia con una visión de noche. Por supuesto, esta visión es, digamos, en este tiempo es real la visión, o sea, él está viendo espiritualmente algo de parte de Dios. Cuando hablamos de visión nosotros el día de hoy, por supuesto, no nos referimos a esta forma de ver, ¿no? Que de repente estamos en un éxtasis, comenzamos a ver cosas, comenzamos a ver ahí a un varón de repente, no sé, boliviano, colombiano, que nos dice, pasa acá. No vemos así, pero sí, esto nos ha dejado un precedente y toda la Biblia para decirnos Dios nos está llamando también a evangelizar y de alguna manera Dios nos va a guiar en ese trayecto. Entonces, lo que quiero resaltar ahora es que no todos tuvieron la visión. Había un equipo, pero solo Pablo tuvo la visión. Y esto es interesante. O sea, Dios ya está marcando algún patrón en el liderazgo y en las relaciones que se forjan para llevar a cabo la obra del ministerio. Tenemos ideas, tenemos de repente algunas formas, pero lo cierto es que Dios va a guiar al equipo, pero lo va a hacer a través de un varón. El varón que encabeza la visión. Esto es algo sumamente importante. Y he ido a charlas, a cursos, he leído diferentes libros sobre esto y todos los autores coinciden en lo mismo. Siempre Dios va a llevar a cabo la visión a través del varón, que Dios le encomienda la visión. Esto no es, obviamente, para que el varón se glorifique a sí mismo, ni para que se imponga sobre los demás, no es para que los demás ahora lo veneren y lo exalten, sino simplemente es un orden que Dios está dando. Porque imagínate, si cada uno nos propone algo y nos dice por aquí, el otro dice por acá, el otro dice por allá, no llegamos a nada. Entonces Dios va a tener un orden, va a decir, muy bien, a ti te voy a encomendar la visión y los demás, ¿qué hacen? Siguen la visión. John Maxwell tiene un principio importante acerca del liderazgo y dice que la gente primero sigue al varón y luego sigue la visión. Ahora, en nosotros solemos a veces hacer las cosas diferentes. Tenemos ya un ministerio, un grupo, no sé, una obra, una iglesia, y queremos rápido enchufar a las personas, a nuestro grupo o a la iglesia en la visión. Eso es lo primero que queremos hacer, ¿no? Entonces, rápido, ya, hermano, ahí está la visión, vamos, empujamos hacia adelante, ¿no? Ya, involúcrate, ya. Y a veces hasta los sometemos, a veces incluso los manipulamos en sus emociones o queremos ser autoritativos con ellos porque nos interesa que la gente apoye la visión. Pero John Maxwell dice, no, primero apoya al líder y luego apoya la visión. Es algo muy importante y que vamos a observar mucho en la Biblia. Algo que me gusta de John Maxwell es que resalta mucho sus principios de liderazgo siempre en la palabra de Dios. Y entonces, es cierto, si la gente no sigue al líder, no va a seguir la visión. Ahora, algo más importante, que cuando el líder pase, porque eso es una realidad, más adelante veremos a Pablo ya partiendo y dejando la posta a Timoteo. ¿Qué pasa si no hemos logrado que las personas conecten con la visión? El líder pasa y la gente no continúa adelante, porque no entendió este principio, que la visión se ha de transmitir de persona a persona.
de persona a persona. Entonces, primero uno vive la visión. Pablo estaba 100% involucrado en la visión, estaba lleno de la visión. Su vida era la visión, ¿no? Hasta de noche estaba bien compenetrado en la visión. Y de eso aprendía Timoteo. Timoteo sabía que Pablo siempre se dejaba guiar por Dios. Sabía que Dios le había dado el corazón, le había dado la visión y le estaba bien comprometido. Entonces él estaba aprendiendo de esto. Cuando vio Pablo la visión, es interesante, personal, singular, vio la visión, solo él. Luego dice, enseguida procuramos, plural. Entonces Dios le mostró al líder la visión, el líder se encargó de transmitirlo al grupo y el grupo siguió la visión que no era del líder, sino era dada por Dios. Algo sumamente importante entonces que se va a mantener de aquí hasta el final. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Hemos leído, tú has seguido mi, ¿qué? Doctrina, pero también mi conducta. Has seguido también mi ejemplo, mi longanimidad. No, has aprendido de mí. Y muchas veces Pablo le dice a su equipo, imitadme a mí. Sed imitadores de mí, ¿no? Aprended de mí. Entonces, vemos un principio importantísimo. Hermanos, a veces nosotros vamos a querer realizar cosas, como nosotros en su momento, cuando estuvimos también en una iglesia, ¿no? Realizar cosas. Pero a veces tenemos tanto ímpetu, tantos deseos, tantas ganas, pero no entendemos que estamos siendo todavía formados. Y entonces, ¿qué queremos a veces? Irnos contra el liderazgo que Dios ha establecido. Comenzar a querer establecer nuestra propia línea, nuestra propia ruta, y eso genera malestares en la obra. Algo que Timoteo tuvo que aprender a seguir bastante bien, ¿sí? Algo que él tuvo que aprender mucho es a seguir al líder, a seguir a Pablo. Ahora, mira lo que dice Pablo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, hablando de este punto, y él recuerda a Timoteo, y ojo que Timoteo no era el único que Pablo había querido influenciar de esta manera. En Hechos vemos una larga lista pues de varones que Pablo había levantado y quería, pero sin embargo en este capítulo de Filipenses capítulo 2, él va a decir que ninguno de ellos había alcanzado la motivación y el corazón que tenía Timoteo. Por eso Pablo resalta mucho a Timoteo en casi todas sus epístolas. Filipenses capítulo 2 dice lo siguiente, verso 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. O sea, ¿qué ánimo? El ánimo suyo. El ánimo suyo. O sea, yo quiero enviar a alguien que tenga mi ánimo. Y Timoteo era aquel que tenía el mismo ánimo que Pablo. Y luego dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo seguía a Pablo, pero su interés también era colaborar para el crecimiento de las demás personas. Así que sinceramente se interesa por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Tenemos deseos, tenemos quizás metas personales, tenemos formas, tenemos criterios, tenemos opiniones, pero no puedo yo querer imponer eso cuando Dios ya estableció una línea, un liderazgo, una visión. Eso es muy importante para que justamente la visión siga adelante y llegue a cumplirse. Y entonces Pablo dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Qué interesante. Entonces, Timoteo mañana más tarde iba a seguir, y es más, iba a comandar la visión, pero antes de eso tuvo que seguir primero a Pablo. Tuvo que aprender de Pablo. Tuvo que aprender a obedecer, tuvo que aprender de repente sumisión. Entonces él entendió eso, que aunque era una relación de un padre a un hijo, justamente no solamente es por el cariño, el afecto, la dedicación, la responsabilidad, sino también porque un hijo, ¿qué hace? Sigue al padre. En ese sentido Pablo dice, ninguno ha servido así como Timoteo ha servido conmigo en el evangelio, como un hijo al lado del padre. Entonces, qué importante es esta relación que se está estableciendo, que forma a Pablo y también forma a Timoteo. Pablo en su liderazgo, Pablo también en su carácter. Por ejemplo, justo conversábamos hace poco, ¿no?, sobre estas ciudades, Iconio, Listra, Derbe, ciudades
muy difíciles, donde Pablo ya había venido escapando de persecución. Y a ciudad que iba, persecución que llegaba, y luego se iba a la otra ciudad. Eran como ciudades de refugio, ¿no? Una especie de ciudades de refugio. Y cuando conoce a Timoteo, Timoteo ya hemos visto, lo conoce en medio de todo este clima de oposición, de persecución, ¿sí? Pero es algo interesante lo que sucede, porque cuando Pablo llega a este lugar, por ejemplo, de Derbe y Listra, dice que había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, podemos deducir algo de ahí, porque Pablo no podía estar mucho tiempo en una ciudad. Iba a un lugar, salía corriendo, iba a otro lugar, salía corriendo. De todos sitios comenzaron a perseguirlo, ¿no? A buscarlo, a querer matarlo, a querer encarcelarlo. Y en medio de todo eso, Pablo ve que Timoteo ha permanecido desde el primer viaje hasta el segundo viaje misionero tranquilo en esta ciudad. Pero no era alguien, digamos así, tan pusilánime que estaba escondido, apagado, sino que dice que los hermanos de estas ciudades daban buen testimonio de él. Entonces Timoteo sí había logrado lo que Pablo no había logrado hasta ese momento, establecerse. Timoteo sí estaba allí predicando, no en un solo lugar, sino en varias ciudades que eran vecinas. Y estaba ahí ya ejerciendo cierto ministerio. Y lo importante de esto es que Timoteo no tenía que salir huyendo por la persecución. Cuando Pablo llega, de alguna manera es impactado por lo que Timoteo no solamente hacía, sino por lo que era. Y entonces dice, daban buen testimonio de él los hermanos. Y entonces Pablo quiso que vaya con él. ¿Qué diferencia encontramos con Juan Marcos? Que Pablo dice, no quiso de ninguna manera que vaya con él. Pero Timoteo dice, quiso llevarlo con él. Entonces, ¿qué cualidades habría tenido Timoteo? ¿Qué tipo de ejercicio de su fe? Que más adelante Pablo reconoce la fe fingida que habita en ti, ¿no? Y que también estuvo en tu madre y en tu abuela. Entonces, hay algo que impactó también a Pablo. No solo Pablo está impactando a Timoteo, Timoteo también está impactando a Pablo. Y algo importante es que el líder pueda también aprender de aquellos que lidera, pueda conocer también la fe de ellos, pueda de alguna manera recepcionar lo que Dios quiere transmitir a través de ellos, y a través entonces del ejemplo mismo de Timoteo, Pablo va a continuar creciendo. Va a continuar creciendo. Y a través del liderazgo de Pablo, Timoteo también va a estar creciendo. Entonces, es una sinergia muy especial. El líder tiene la humildad para aprender de los suyos, para buscar el bien para los suyos, ¿no? Pero los discípulos tienen que seguir en obediencia al líder. ¿Te das cuenta? Es una relación bastante armoniosa que se va generando aquí, que mañana más tarde les va a dar la autoridad correcta cuando estén en el ministerio. Muy importante. Y interesante también porque esa palabra que dice la fe no fingida, en el original es sin hipocresía, ¿no? Y era el corazón de Timoteo, ¿no? Era realmente una fe sincera que dejó todo por seguir a Pablo en medio de la persecución que él tenía. Y algo interesante que hablábamos ahorita en el preludio, los pastores, ¿no? Le decíamos, bueno, vamos a tenerles que explicar a las personas por qué Pablo circuncidó a Timoteo, ¿no? Si en el capítulo 15 está allí un concilio donde la iglesia de Jerusalén manda a que solamente las otras iglesias se abstengan de ciertas cosas, pero no que cumplieran la ley. Y nosotros vemos aquí también a un líder que en cierta manera era un estratega, ¿ok? Porque Pablo no lo hacía porque eso le fuese a dar más santidad a Timoteo o le hubiera a dar vida eterna por cumplir la ley, sino era algo estratégico. Fíjense que allí en el capítulo 16 dice que, versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, si Pablo iba a llevarse a Timoteo, una de las principales cosas que Pablo hacía cuando iba a alguna región era ir a la sinagoga para predicar primero a los judíos. Y vemos que
cuando ellos no les prestaban atención, él iba a los gentiles nuevamente. Allí vemos también en 1 Corintios, en el capítulo 9, a Pablo declarando esto, ¿no? En el versículo 9, bueno, en todo ese capítulo él habla acerca del por qué ha predicado y que nadie debe quitarle valor a su trabajo o gloria, a lo que ha hecho, ¿no? Diciendo que lo ha hecho tal vez por ganancias o por orgullo. Y dice, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces Pablo está diciendo, yo me he hecho como ellos para acercarme y que la palabra pueda llegar a sus corazones. Pero no era para que cumpliendo la ley o ese antiguo ritual fuese a haber un cambio en la vida de Timoteo. Simplemente era algo que era necesario para que él pudiera acompañarle en el ministerio. Y vemos entonces aquí a Timoteo siendo también obediente a esto, porque claro, circuncidarse a tal edad no era fácil, ¿no? Y vemos a un joven que cumplió con todas las cosas hasta que creció en espíritu, en fortaleza, y Dios lo usó luego como pastor y como obispo dentro de las regiones. Ajá. Todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Solamente en estos versos, en este capítulo. Una de las cosas que yo noto también y que debemos ver como aprendizaje es la dependencia en el Espíritu. Cuán importante es un siervo de Dios, un pastor, un obrero, depender del Espíritu Santo en sus decisiones. Ahora, no de la misma manera como vemos acá, es decir, hoy en día el Espíritu Santo no se te va a aparecer en una visión y te va a decir, no, Andy, no hagas esto, no hagas aquello, pero sí por medio de la dependencia en oración, en la palabra de Dios, teniendo una actitud humilde, de no ser tercos cuando Dios te está mostrando que no vayas por ese lado, ¿no? Lo que sí debemos ser tercos es en como la misma actitud de Pablo, ¿no? En predicar la palabra aunque me cueste la vida, en ir nuevamente a ese lugar donde ya me habían apedreado, ¿no? Y porque el Espíritu Santo le está moviendo, pero en otro momento en el Espíritu Santo le está impidiendo, recordando que este libro no es, a diferencia de las epístolas, no son instrucciones que nos están dando, es decir, no es que hoy en día yo tengo que tener una visión como lo está presentando el pastor, ¿no? Una visión de noche, en un sueño o algo por el estilo, porque hay algunos creyentes que todavía piensan que esa es la manera por la cual Dios les está guiando. Y no, acá simplemente nos está narrando la manera en que sucedieron las cosas y cómo el Espíritu Santo le impidió a Pablo ir en este caso a Asia en su momento, ¿no? Porque después el Evangelio se va a esparcir en Asia. Y algo interesante es justamente el obrar del Espíritu Santo, bueno, a través de toda la Biblia, en especial en este libro, ¿no? Ya desde el capítulo 2, o es el capítulo 1, en que el Señor Jesús le dijo que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y les iba a dar poder. En el capítulo 2, cuando desciende sobre los creyentes allá en Pentecostés, para dar testimonio a Esteban, para elegir a Bernabé y a Pablo, etcétera, siempre el Espíritu Santo obrando. Entonces es importante la dependencia que debemos tener como siervos de Dios, como aquellos que tenemos la visión del Espíritu Santo, ¿no? Y otra cosita que seguramente también lo van a comentar es que a partir del verso 10, cuando el autor dice, ¿no? Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia. Entonces muchos comentarios dicen que ya a partir de ese pronombre que procuramos, no dice procuraron, sino procuramos, se está incluyendo a Lucas mismo, otro miembro del ministerio del equipo misionero de Pablo. Oye, ¿ustedes saben lo que es una circuncisión? ¿Saben lo que doy? ¿Alguien se ha circuncidado? ¿No? Gracias a Dios no estamos bajo la ley. ¿Quién sabe, no? Si vas a ir a los judíos de repente. De repente si hay una sinagoga por acá. Sí, sí. Conozco personas incluso que hoy día lo practican con sus hijos, ¿no? Que son, o sea, no son judíos. Algunos lo hacen por salubridad o algunas cuestiones médicas, pero es el corte del prepucio del hombre.
Entonces era un pacto que se había establecido en el Antiguo Testamento, pero que estaba bajo la ley mosaica. Entonces, Lo interesante de eso es ver que Dios había enviado a hacerlo con los bebitos. Y uno puede decir, oye, pero qué cruel. Pero ¿a qué día de nacido tenía que hacerlo? Los 8 días. A los 8 días. Ahora, interesante es eso porque médicamente se comprueba de que al 9º día un bebé comienza a generar ciertas enzimas, ¿no?, que justamente hacen que el dolor se experimente más. Entonces, al 8º día es el día ideal, donde él todavía no ha desarrollado eso, entonces en realidad no está experimentando todo el dolor que debería experimentarse. Pero un hombre adulto, un hombre adulto sí que va a experimentar esto como no te imaginas. O sea, Timoteo no está siendo circuncidado cuando era bebé, sino cuando era adulto. Y en la Biblia tenemos casos de cuando se quería conquistar un pueblo, ¿no? El caso de los jueces, Josué, el caso ¿no?, también de Dina, cuando Siquem. se quería llegar a este pueblo y ellos, por un tipo de trampa, tenían que circuncidarse. Al 7º día dice el día en que dolía más, porque este era un dolor que iba en aumento, era gradual. Cuando llegabas a la semana, el dolor era insoportable, que ni te podías mover. O sea, el hombre estaba en una posición así, ¿no? Y ahí estaban, no me toque, no me mire, nada, porque era un dolor, pero yo no me puedo imaginar, obviamente, gracias a Dios, ojalá que no tengamos que circuncidar, ¿no? Pero es un dolor intenso. Entonces, yo pienso en Timoteo, porque aquí el verso obviamente no dice, y Timoteo sufrió y esperó y le dolió. No, nosotros ya sabemos eso, está implícito. Pero eso nos trae una reflexión, o sea, creo que si hubiese estado Juan Marcos ahí, Juan Marcos ven para acá y él salía corriendo otra vez. Creo que si yo estuviese estado ahí también, ya me regreso a Chosica inmediatamente. Pero Timoteo asume, ¿no? Y sabiendo, porque él tenía un trasfondo también por la mamá, y sabía lo que implicaba esto, y él asume el dolor, asume el costo, ¿no? y no apela a la carta que traía Pablo, decir, bueno, pero el concilio dijo que no tenían que hacerlo. Sí, ¿no? y podía usarla, porque ahí estaba ya bien claro. Y el pasaje que leíste es muy apropiado, porque aquí justamente es lo que resaltamos antes, ¿no? Está en no pensar en uno mismo. Si Timoteo hubiese estado buscando lo suyo propio, créeme, ahí nomás hubiese terminado su ministerio. Circuncisión, pero por favor. Además, Pablo, tú estás enseñando de que no es necesario, ¿no? ¿Para qué? Y claro, uno se puede confundir el día de hoy. Lees Gálatas y Pablo dice, ¿no? Si os circuncidáis, de nada os aprovechará a Cristo. Y luego vas a Hechos y Pablo está circuncidando a Timoteo. Entonces, ¿qué vemos aquí también? Un elemento muy importante, la estrategia. La estrategia. Justamente el Espíritu Santo le está enseñando eso. Habíamos visto cómo Pablo quería ir a Asia, quería ir a Misia, ¿no? O a estos lugares, a Bitinia, a predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Pero luego le envía a Macedonia, tiene que cruzar al otro lado y llegar a este continente europeo. La primera ciudad justamente es Filipos, ¿no? Que era una colonia romana. Interesante esto, ¿no? Era una colonia romana. Ojo, que esta ciudad de Filipos no tenía sinagoga, por eso las personas se reunían a la orilla del río, ahí a orar, ¿no? Y a leer la escritura antigua. Entonces, ¿por qué el Señor iba a llevar a Pablo a este lugar? Sabemos lo que acontece ahí, el terremoto, la cárcel, luego se dan cuenta que era un ciudadano romano, y con el tiempo, y cuando uno continúa el estudio, se da cuenta de que Dios quería solamente una estrategia. Porque al final, cuando tú vas a la narración de Hechos 19, si no me equivoco, cuando Pablo había vuelto a Asia, dice Lucas que inundó toda Asia con el Evangelio. Y en esta región de Asia pues estaban las iglesias, por ejemplo, del Apocalipsis, ¿no? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Estas iglesias que prácticamente hacían la frontera de toda Asia. Pero la puerta de Asia era Éfeso. Pero Pablo llegó a Éfeso ¿a través de qué? A través de la persecución que de Tesalónica le permitiría volver hacia este continente y conocer luego a ¿cómo se llama este personaje? Aquila, ¿no? Aquila, Priscila, luego Apolos también, que le va a ayudar en la predicación. Y entonces Pablo está aprendiendo estrategia. No es que Dios no quería el Evangelio para los asiáticos,
O para Bitinia, algunos pensarán, no, de repente, no sé, eran excluidos, eran maldecidos. No, nada que ver. Simplemente Dios estaba estableciendo una estrategia para que a través de lo que se iba a lograr en Macedonia, luego se llegue a toda Asia con el Evangelio. Y así se hizo. Asia llegó a ser la cuna del Evangelio, incluso para todo el mundo tiempo después, ¿no? Y bueno, entonces, a través de lo que observamos también en Pablo, luego circuncidando a Timoteo, vemos eso, la estrategia. Importante lo que hemos visto hasta ahora de seguir la dirección del Espíritu Santo. Claro que sí. Hay que estar atentos a como Dios nos está guiando. Pero también hay que saber utilizar estrategias. Y esto lo digo porque a veces los líderes de hoy, los pastores, rechazan los métodos, rechazan la estrategia. Es más, rechazan el mismo liderazgo porque piensan que eso es antiespiritual. Entonces dicen, no, en esta iglesia nadie es líder. ¿No? Nadie es líder. ¿Por qué? Porque, no, los líderes, ese es del mundo. Aquí somos todos siervos. ¿Pero qué era un siervo en la Biblia? Un siervo en la Biblia era un líder. Y principio de liderazgo lo vemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, no hay que rechazar eso. No pretendamos de eso no es espiritual. Al contrario, vamos a ver mucha estrategia en los avances misioneros de Pablo. Y su equipo también seguía esas estrategias. Por supuesto, hablando delante de Dios y hablando en un sentido doctrinal o salvífico, no era necesario que Timoteo se circuncide. ¿Por qué entonces lo circuncidaron? Porque era estratégico. Entonces Timoteo tuvo que aceptar también la estrategia del líder, la estrategia del equipo, la estrategia para alcanzar la visión. Eso es muy importante. Esto, por supuesto, debe llevarse con sano equilibrio. ¿No es así? No es que, entonces vamos a traer música de reggaetones para ganar a los reggaetoneros. No. Hay que también observar que la estrategia sea adecuada, que cumpla también principios, ¿ok? Entonces no es tampoco volvernos mundanos para alcanzar a los mundanos. No es la idea. Yo sé que algunos tienen esa idea, pero no es lo que la Biblia nos está proponiendo. Pero sí estratégicos, en el sentido de que hay que tener un método, hay que tener un plan de acción, hay que tener plan de contingencia, ¿no? Hay que mirar por los recursos, entonces hay que ser estratégicos. Muchas veces me han preguntado, pastor, ¿por qué usted hace el ministerio como hace? ¿Por qué simplemente no se queda ahí en su iglesia, en sus cuatro paredes? Ya usted pastorea y ya está, ¿no? ¿Por qué implementar esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué la radio? Porque hay una estrategia para alcanzar la visión. Y aún en esa estrategia, Dios nos va a guiar. Y si algo por ahí, Dios ve que no debemos avanzar por aquí, no debemos ir por ahí, nos va a detener y nos va a decir, pasen para allá. Nos va a enviar de repente una visión. Un varón macedonio. Sí, cuán importante es tener una visión, ¿no? Y también transmitirla. Eso lo vemos, ¿no? Desde el comienzo, cuando él le dice a Bernabé lo que quiere hacer y tomando a Silas, él comparte lo mismo, y ahora cuando va con Timoteo y le muestra la importancia de estar comprometido también con la visión, y el mismo Lucas, ¿no? Cuando él termina diciendo, bueno, y nosotros tomamos la decisión de ir, ¿no? De obedecer a Dios. Decía el pastor Daniel hace un momento, cuán importante es la obediencia a Dios, ¿no? Y también enseñar a obedecer a Dios, que otros puedan ver que uno está siempre en esa dependencia de hacer lo que Dios realmente está indicando, ¿no? Hay momentos donde Dios dice no, como decía el pastor Jorge hace un momento, ¿no? Hay momentos donde Dios va a decir, bueno, ahora no, pero Dios es el que va a marcar el camino cuando uno está en una dependencia plena de Él. Y eso es lo que están aprendiendo los discípulos, ¿no? Porque no solamente fueron ellos, no fueron muchos, ¿no? Ahora nos estamos enfocando en la vida de Timoteo, ciertamente porque sin lugar a dudas él también en este mismo proceso les va a ir transmitiendo esa visión de ir estableciendo y dejando personas en cada lugar para él poder seguir avanzando, ¿no? Para que la visión se pueda cumplir, ¿no? Bueno y bonito sería de que todos vayan juntos, ¿no? Pero en el camino él va a tener que ir dejando, y van a aparecer Timotitos, y van a aparecer Epafroditos y tantos más que por cierto, ¿no? En esa relación también fueron de influencia en la vida del apóstol Pablo, como decía el pastor Juan hace un momento, ¿no? Pero como ahora nos toca hablar de Timoteo, es importante notar de que él está viendo cada una de estas cosas, ¿no? Y cómo en ese proceso él también va a ir implementando cada una de esas cosas, porque
Lo decimos y siempre hablamos de esto, nosotros no somos eternos en esto. Estamos pensando en que esto pueda ser algo que Dios pueda permitir que pueda continuar, y por eso pensamos en otras personas, ¿no? Que tengan la misma pasión, que puedan entender la visión y que puedan continuar esto con la misma anhelo, con el mismo deseo de hacer las cosas como a Dios le agrada, y con las dificultades que puedan tener, ¿no? Porque no todos somos iguales en esto, ¿no? Y qué bueno es poder ver en la palabra de Dios en una manera muy, muy clara, y me gusta también cómo la palabra de Dios lo narra, ¿no? Enseguida. No es que le dijeron, mira Pablo, ¿estás seguro que es así, no? ¿Tú no has marcado que vamos a hacer así? Dice la palabra, es enseguida, ¿no? Ellos estuvieron prestos a ir. Y la obediencia es algo que quizá desde el principio uno lo puede marcar en la vida cristiana también, ¿no? Cuán importante es obedecer a Dios, obedecer a su voluntad, someternos a su voluntad y cumplir sus propósitos en nuestras vidas, ¿no? Así es, muy interesante lo que vamos aprendiendo, y acotando algo aquí también acerca de la visión, ya que están compartiendo de eso. Es tener una visión, es compartir la visión, y es permanecer en la visión, ¿no? Y luego transmitirlo a otros discípulos también. Y interesante cuando termina el verso 10, viendo al hombre macedonio en la visión, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esa es la visión, y esa es parte de la comisión de Cristo, ¿no? De ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. De tal manera que todo hijo de Dios, todo siervo de Dios que hace las cosas, lo hace pensando en la visión. O sea, ¿cómo es que haciendo esto yo comparto el Evangelio? ¿No? Viendo las cosas como medio, sino como fin. La radio es un medio, no un fin. Es un medio para llevar el Evangelio. ¿Por qué hacemos la radio? ¿Por qué hacemos un campamento? ¿Por qué hacemos una conferencia? ¿Por qué tenemos un grupo de liderazgo? ¿Por qué estamos en la obra 100%? Porque tenemos una visión, y no tenemos que abandonar esa visión de que todo debe llegar o llevar a compartir siempre el Evangelio. Niños, jóvenes, adultos, a personas cercanas, a personas lejanas, siempre compartiendo la visión de llevar el Evangelio a toda criatura, de tal manera que un día podamos decir como Pablo, ¿no? He acabado la carrera, he guardado la fe, he compartido el Evangelio, a nadie le debo nada, ¿no? De que todos han podido escuchar el Evangelio, 3 continentes, como en el caso del apóstol Pablo, o como Alejandro Magno, que fue como un rayo avanzar a muchos países, muchas naciones, muchos continentes. También el Evangelio debe viajar como un rayo para llevar a muchas ciudades, a muchas personas, no solamente desde acá nosotros, sino usted hermano, usted hermana que está en su ciudad, que está en su país, que está en su localidad, compártalo, y de esa manera vamos a compartir también la visión de llevar el Evangelio a muchas personas. También es algo interesante acerca de lo que es la visión, ¿no? Y el pastor Jonathan hablaba acerca del liderazgo. Dios siempre habla al líder, ¿no? y le da la visión, y a veces le da a entender cosas que no todos entienden. Fíjense que aquí, más adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, Pablo quiere regresar a Jerusalén, ¿no? Y un profeta, Ágabo, allí en los versículos 10 en adelante, le profetiza que así como él se amarra con el cinturón, ¿no? Que era de Pablo, así va a ser amarrado en Jerusalén quien era dueño, y estaba hablando de Pablo. Y Pablo le dice, porque ellos se ponen a llorar y tratan de impedir que él vuelva, dice el versículo 13, entonces Pablo respondió, ¿qué haces llorando o quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Entonces, Pablo sabía también que iba a padecer allí, ¿no? Y aunque Dios le había mostrado a otros hermanos lo que había a suceder, ellos no lo entendían por completo. Pero vemos luego que cuando Pablo es apresado y llevado a Roma, y
casi su barco naufragia, él les dice que ninguno de ellos iba a perecer porque Dios les había dicho que era necesario que él fuera hasta Roma para anunciar el Evangelio. O sea que ya Dios tenía un plan. Y el plan era que desde Jerusalén Pablo fuese llevado a Roma, ¿okay?, para anunciar el mensaje. Y Pablo entendía que eso era parte del sufrimiento y de la visión que Dios tenía para él. Pero a veces los que estaban a su alrededor no lo comprendían por completo. Es por eso que es importante entender que Dios pone en el líder una visión más clara, ¿no?, y nos lleva hacia donde Dios quiere. Y ahí es donde nosotros tenemos que unirnos a la visión de Dios, ¿no? Y tenemos que entonces preguntarle a Dios qué es lo que Él desea, ¿no?, en nuestra vida, cómo debe ser nuestro servicio. Entonces muchas veces Dios nos pide cosas que a veces no son fáciles, que no son agradables. Mucha gente se sujeta a ese versículo que dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero ¿es agradable para quién? Es agradable para Dios, ¿no? Porque estamos bajo su voluntad. Entonces debemos comprender eso en el llamado y en la visión que Dios tiene para el ministerio y para los siervos también de Dios. Bueno, y vamos a ir cerrando también este tema acerca de Pablo y Timoteo. En este breve tiempo no hemos podido de repente ver todos los detalles, usted ve que hay muchísimo, pero sin embargo tenemos un panorama claro, ¿no?, de lo que ha sucedido en esta relación que se formó entre Pablo y Timoteo hasta impulsarlo finalmente al ministerio. Es la persona que Pablo más va a mencionar en sus cartas, a veces un saludo, una referencia, y casi siempre lo va a poner como un ejemplo. Va a resaltar sus virtudes y cualidades espirituales y sobre todo le va a dar el respaldo. Es muy importante. Siempre que voy a 2 de Timoteo, especialmente el capítulo 4, pues no puedo evitar ser conmovido por las palabras de Pablo, un hombre ya anciano, un hombre que sabe que ha llegado ya al final de su vida, que ha corrido una carrera pues llena de peligros, llena de obstáculos, pero con mucha satisfacción de haber vivido para Cristo, ¿no?, de haber compartido el mensaje del Evangelio y haber levantado a hombres para que continúen adelante esta labor importante. Definitivamente el ministerio es sacrificado, pero qué bueno es tener al lado a alguien que nos ayude, que nos aliente o que nos acompañe. Normalmente se dice que la labor de un pastor, de un siervo de Dios, es solitaria, ¿no? Pero hay que saber examinar bien eso, porque si bien es cierto, por una parte, ¿no?, es verdad, los pastores normalmente se sienten solos, porque de repente nadie ve las cosas como él las ve, por algo es el pastor, por algo es aquel que Dios le dio la visión y la dirección. Entonces él va a ver las cosas desde un punto de vista que normalmente nadie la ve. Precisamente esa palabra tiene relación con episcopos, la palabra obispo, que es un sinónimo de pastor. Esta palabra es sobrevedor. Sobrevedor es aquel que está en un lugar alto para mirar. Entonces, imagínate, el pastor estaba en una roca y debajo de él estaban las ovejas. Él estaba en una posición más alta, así que la perspectiva de él era mayor. Y él necesitaba estar ahí, obviamente, para cuidar de las ovejas. Entonces, las ovejas que están cerca del pasto no veían igual que miraba el pastor. Eso significa ser un sobrevedor. Por eso nadie ve las cosas como las ve el pastor. Y por eso se vuelve alguien de los menos entendidos o comprendidos y a veces hasta abandonados. Y Pablo se sintió así también. Mira, estamos en 2 Timoteo capítulo 4. Y Pablo le transmite esto a Timoteo. Dice así. Por ejemplo, a partir del verso 9. Procura venir pronto a verme, ¿no? Por favor, Timoteo, ven a verme. Quiero encontrarme contigo antes de partir, en estos momentos que me siento por aquí solo. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. No es que Demas se ha ido al mundo abandonando la fe. Simplemente Demas ha dejado el ministerio y ha optado por llevar una vida común y corriente como lo hizo Juan Marcos en su momento. Entonces, dice, se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ahora, no sabemos por qué Crescente se fue a Galacia, si fue por la obra o por asuntos personales. Tito en Dalmacia muy seguro que estaba llevando a cabo la obra.
Pero dice el verso 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. Qué interesante, porque me es útil para el ministerio. Acá no podemos sacar muchas deducciones, ¿no? ¿Por qué lo llamaría? Obviamente Marcos ha tenido su crecimiento. Obviamente Marcos ha sido usado por Dios. A estas alturas Marcos ya había escrito el Evangelio de Marcos. De los 4 evangelios, el Evangelio de Marcos fue el primero en escribirse. Interesante esto. Entonces Pablo reconoce la obra de Dios en Marcos y dice, tráelo, ahora sí lo quiero, lo quiero integrar al equipo y lo quiero delegar. Me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso, luego dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. ¿Qué es un capote? Una capa muy gruesa. Pablo tenía frío, a esa edad, es anciano, ya el cuerpo naturalmente no le ofrece calor y además se acercaba el invierno en Roma, que es un invierno terrible, ¿no? Y también dice los libros, mayormente los pergaminos, le está dejando toda una influencia tremenda porque a estas alturas de su vida, más de 80 años, enfermo, en la cárcel, Pablo pide los libros, pide las escrituras, pide seguir aprendiendo. Luego dice, Alejandro el Caldero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, mira, ninguno estuvo a mi lado. Qué interesante porque vas a ver desde versículos anteriores que Pablo dice, me ha abandonado. Luego dice, nadie estuvo. Luego dice, todos me han desamparado, ¿no? Todos me desampararon. Ahora no les sea tomado en cuenta. Ahora, ¿cómo se contrasta esto? Me abandonó, ninguno estuvo a mi lado, todos me han desamparado, con lo que dice en el verso 17, pero el Señor estuvo a mi lado. Qué interesante. Entonces, sí se experimenta la soledad en el ministerio, de alguna u otra manera, ¿no? Pero dice Pablo, el Señor estuvo a mi lado. Y esto le valía 1000 veces más. Estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí sea cumplida la predicación. Ahora, qué interesante porque ahora el púlpito de Pablo no va a ser pues los altares, las sinagogas, las escuelas, ¿no? O el areópago. Ahora el púlpito va a ser su tribunal de juicio, donde lo llevaron ahí ante los jueces a acusarle para matarle. Y él dice, bueno, qué oportunidad para predicar a Cristo. Así fui librado de la boca del león. Y este es el legado que Pablo está dejando a Timoteo. Este es el legado. Entonces, por un lado, es verdad que se puede experimentar soledad en el ministerio, pero qué importante que Pablo, la soledad que él experimentaba, no era en realidad, digamos, parte de su momento en el ministerio, sino parte del final de su ministerio, donde él ha levantado a mucha gente y los ha enviado, los ha comisionado. Entonces, ¿podríamos decir que Pablo estuvo todo el tiempo solo en el ministerio? No. Entonces, de ahí rescatamos lo siguiente. Muchas veces tenemos que examinarnos por qué nos sentimos solos en el ministerio. Si usted está en una iglesia, usted está pastoreando, liderando, y solo usted exclusivamente está llevando a cabo la obra, es natural que se va a sentir solo. Es natural. Si usted no está conformando un equipo de trabajo, ¿no? Si usted no tiene sus Timoteos, ¿no? Como decía Daniel, si usted no tiene sus Timoteos que está formando, si usted no conforma una alianza estratégica con otros siervos también, si usted no produce esa comunidad, entonces se va a sentir solo. Es natural. Y lamentablemente la mayoría de los pastores trabaja así. No se relaciona con otros pastores. No hace alianzas, ¿sí? No tiene contactos con otras iglesias. No hace equipo de trabajo. No hay delegación. Casi solo él. Y todo se orienta a él, a su persona. ¿Es natural que se sienta solo o no? Va a ser natural. Entonces, que si algún momento tengamos que experimentar la soledad, sea porque de repente hemos terminado la carrera, porque llegó nuestro momento, llegó algo, o hemos enviado tanto equipo afuera que, bueno, es natural que nos quedamos aquí otra vez solos, ¿no? Pero que nunca experimentemos soledad porque estamos trabajando mal, porque no estamos formando equipos, porque no estamos haciendo alianzas, porque no tenemos relaciones, comunión. No, ya esa es nuestra responsabilidad. Y a veces nos sentimos tan agobiados en el ministerio, con carga aplastante en el ministerio, porque no sabemos trabajar en equipo, simplemente. Y esto es una de las mayores lecciones que Pablo le dejaría a Timoteo. Sí, cuídate de Alejandro, cuídate
de estas personas, sí, pero también considera a los que son fieles y hace equipo, hace estrategia y sigue adelante. Entonces Pablo le va a encomendar una posta tremenda a Timoteo, pero no se lo va a delegar por delegar. No es porque hay que suplir este vacío, sino porque ha invertido en Timoteo. Ha invertido la vida en Timoteo, todo su esfuerzo, sus recursos. Él sabe lo que ha obrado en Timoteo. Por eso tiene esta confianza de delegarle, que él siga la posta. Qué importante, hermanos, es saber invertir en un Timoteo. Y en muchos más, porque Pablo no menciona solo a Timoteo en este capítulo. Son muchos lo que está dejando, ¿no? Pero qué importante es entender eso. No deleguemos por delegar. O a veces también ni sentimos la confianza de delegar. ¿Y saben por qué? Porque nosotros mismos no hemos producido esa confianza. No hemos trabajado correctamente en un Timoteo. Que Dios nos ayude. Una labor tan importante no la puede llevar solo uno. Necesitamos unir esfuerzos, hacer alianzas, estrategias y hacer sinergia con los demás, aún con los que aprenden de nosotros, que tiene mucho también que enseñarnos. ¿Sí? Bueno, también es importante recordar que es necesario plantar en la visión, ¿no?, en el corazón de personas que la vayan a continuar, ¿no? Vemos muchas iglesias pastores que trabajan durante años en congregaciones, pero no levantan a alguien, ¿no?, con la visión de que pueda permanecer en el tiempo. Y vemos como ministerios son destruidos y caen, ¿no?, porque simplemente las visiones son diferentes, el trabajo, las formas, o simplemente las personas que llegan no están preparadas en sus corazones y en una fe sincera. Y lo vemos cuando hay pastores que son contratados tal vez y lamentablemente, ¿no?, destruyen ministerios, separan iglesias. Es por eso que creo que es necesario que la visión se pueda sembrar en personas que puedan continuarla. Y Pablo lo sabía. Pablo sabía que el trabajo y el fruto de todos sus años de trabajo era necesario dejarlo en manos de personas que amaran realmente la obra del Señor, el ministerio y lo que implicaba eso, ¿no?, como el sufrimiento. Vemos también que, nosotros entendemos que la sucesión apostólica no es la que el mundo enseña, ¿no? Ciertamente el apostolado era el que era enviado, ¿no?, a llevar un recaudo, a llevar un mensaje. Y Timoteo en este caso sí era un apóstol, pero en esa palabra de ser enviado. Incluso en varias oportunidades el apóstol Pablo le dio algunas tareas a Timoteo, ¿okay?, como ir a Tesalónica a motivar a los tesalonicenses en medio del sufrimiento de la persecución. Oye, allí en 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 y a los Corintios también. Entonces vemos que él lo envió también a cumplir, ¿no?, ciertas tareas de motivación, de llevar la palabra, de afianzar la fe de muchos que también eran confundidos por otras predicaciones o doctrinas erradas. Entonces vemos a un Timoteo que se fue capacitando, que primero lo vemos junto a Pablo, viéndolo predicar, viéndolo ser encarcelado. Después vemos a un Timoteo que ya está más junto con él llevando la palabra. Luego a un Timoteo que es enviado, ¿no?, a hacer algunas tareas. Y luego un Timoteo que es dejado, en este caso en Éfeso, pastoreando ya, poniendo en orden muchas cosas. Y ya con un ministerio desarrollado. Entonces realmente debemos procurar, ¿no?, que esa visión que Dios nos ha entregado, primeramente como pastores, pueda quedar en la vida de siervos también que la continúen, porque no es nuestra visión. Si fuese la visión de hombres, la visión de hombres perece. Pero cuando estamos seguros que Dios ha puesto una visión en nuestra vida, conforme a la palabra, de llevar el Evangelio y poder desarrollar ministerios, poder desarrollar trabajos, es necesario también que otros queden allí. Porque como decía también el pastor Jonathan, nosotros vamos a pasar. No vamos a estar todo el tiempo, algún día vamos a dejar de estar en esta tierra. Y la pregunta es, ¿quién va a quedar por nosotros? Entonces es algo que tenemos que meditar, ¿no?, y trabajar también dentro de la obra.
Así es, vamos bien entonces ya en la parte final del ministerio del apóstol Pablo. Por cuestión del tiempo, obviamente no hemos visto específicamente, ¿no?, las dos cartas, pero ya en el capítulo 4, como decía el pastor, es algo muy interesante, todo lo que Pablo dice, prácticamente sus últimas palabras, ¿no?, a Timoteo, y nos lleva a preguntar cuáles serían nuestras últimas palabras cuando nosotros nos llegue el tiempo de ya dejar el ministerio o de estar y partir de este mundo, ¿no? Uno de los grandes siervos de Dios que empezó el ministerio justamente de Palabra de Vida, Jack Wyrtzen, antes de fallecer, antes de morir, que él llamó a uno de los que estaban a su lado y le dijo, ¿no?, que su médico no era creyente, que le compartan el Evangelio. Y es porque eso tenía en su corazón. Y eso es lo que tenía Pablo en el corazón, ¿no? Y cuando uno observa esta lista en que Pablo menciona, me abandonó, me dejó, todos me desampararon, Pablo ya anciano, Pablo ya pidiendo a Timoteo en el verso 9, ¿no?, procura venir pronto a verme, trae el capote, que lo dejé allí en el versículo 13, ¿no?, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, en una celda fría, oscura, anciano. Uno se preguntaría, ¿vale la pena? ¿Valió la pena que Pablo haya hecho y haya sufrido todo esto? Bueno, Pablo no solamente menciona a estas personas que le abandonaron en su primera defensa, sino que sigue mencionando a otras personas, como en el verso 19, ¿no?, a Priscila, a Aquila, a Onesíforo, a Erasto, a Trófimo y todos los hermanos, dice el verso 21, ¿no?, todos los hermanos. La bendición de haber compartido con tantas personas, de haberles compartido el Evangelio, de haberles hecho partícipe de la visión del ministerio y de trabajar con ellos. Estoy seguro que cuando Pablo partió a la presencia del Señor después de ser decapitado, el Señor le recibió con los brazos abiertos y haciéndole ver el ministerio que Dios le había hecho participar, y que desde el cielo pueda él ver lo que se hizo en la tierra, no importando el sufrimiento, no importando el abandono, no importando las pericias y todo lo que pudo pasar Pablo, ¿no? Y algo interesante que no es muy notorio en algunas personas, cuando Pablo le pide a Timoteo traer el capote, pero también le pide y los libros, mayormente los pergaminos. Obviamente Pablo no lo pedía para hacer su colección o su biblioteca de exhibición, sino para seguir estudiando los pergaminos, seguir estudiando las profecías, las escrituras en cuanto a Cristo. Es algo que pasaremos toda la vida y seguiremos aprendiendo y estudiando de la palabra de Dios, ¿no? Y que un día, delante del Señor, como siervos de Él, Él nos pueda decir y recibir con los brazos abiertos y estar pues en su presencia gozando de Él, ¿no?, de Él y todo lo que tenemos allá. Sí, estaba pensando cuando Pablo comenzó a escribir segunda de Timoteo, y él comienza hablando ya digamos en los últimos tiempos, en los últimos días, ya quizás de partir a la presencia del Señor por causa del juicio que había sido ya dictado contra él, hablando acerca de la promesa de la vida, ¿no?, a punto de morir, hablando de la vida. Y la vida de Timoteo nos habla mucho de lo que verdaderamente era el apóstol Pablo, ¿no? Un hombre que confiaba en el Señor, que tiene una fe auténtica, genuina en Dios, que lo llevó, ¿no es cierto?, a llevar el Evangelio. Y también hizo de Timoteo un coautor de sus libros, ¿no? Cuando él escribe 2 de Corintios, escribe Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, escribe a Filemón. Ahí él menciona, ¿no?, Pablo y Timoteo. No, fue otro de los hombres que Dios usó para poder
escribir las epístolas, ¿no? Propiamente, ¿no? Fue inspirado por Dios. Hasta ese punto, ¿no? Cómo Dios fue guiando todas las cosas, desde el momento que quizá él lo vio en su primer viaje y ahora cuando lo volvió a ver en el segundo viaje, involucrado en las cosas del Señor, que los demás ya lo veían como un discípulo del Señor, y él comenzando a hacer un trabajo en su vida que llega al punto de decirle, él es mi hijo, ¿no? Mi hijo en la fe, un verdadero hijo en la fe, porque ama al Señor, así como yo amo al Señor, y por eso es justamente en esta epístola que él le dice, mira, Timoteo, todas las cosas que que hemos aprendido juntos, ¿no? Encárgalo ahora a hombres fieles, ¿no? Idóneos, que tengan esa misma pasión, que puedan seguir este legado. Yo estoy a punto de partir, pero deja todo lo que estás haciendo y ven, porque te quiero ver, ¿no? Despedirse de su hijo, tomar el tiempo también para eso. Y qué hermoso es, ¿no? Poder tomar la posta, digamos. Y Timoteo en realidad también en un sentido nos representa a nosotros, ¿no? Porque él comienza el ministerio sin haber visto a Cristo, ¿no? Que fue Pablo el último que vio al Señor Jesucristo allí en su conversión, ¿no? Y cómo esa labor que él comienza se extiende hasta el día de hoy, ¿no? Es como si Pablo hubiese estado pensando, esto es para 100 años, 500 años, 1000 años, y nos llega hoy a nosotros, y qué bendición es poder tomar esta posta y poder tener esa misma pasión, ¿no? Porque es lo que nos deja para nosotros, ¿no? Y vivir, como decía el pastor Daniel hace un momento, ¿qué van a escribir de nosotros cuando partamos de este mundo? ¿No? Fue un hombre fiel, fue alguien que dejó una posta de fe, de confianza en el Señor, de confianza en la promesa de la vida, y realmente eso nos llama también a nosotros, ¿no? A siempre estar viviendo en esa dependencia, en esa comunión con el Señor, y enseñar, ¿no? Que los otros puedan ver, ¿no es cierto?, en nuestras vidas que realmente estamos siguiendo al Señor y estamos haciendo lo que Él nos ha mandado, su misión, su pasión, que Él desde muy pronto, ¿no?, con sus discípulos les comenzó a transmitir. Lo mismo hizo el apóstol Pablo con aquellos que Dios puso a su lado, y estamos muy, en un sentido, todo esto nos mueve, ¿no es cierto?, a verdaderamente vivir o continuar esta labor que Dios hizo y comenzó, ¿no es cierto?, poniendo ese sentir en la vida de Él. Y Él mismo lo dice, ¿no? Hay en vosotros este sentir, ¿no?, que hubo también en Cristo Jesús. Quisiera también añadir algo, ¿no?, que es muy importante en este tiempo, que no está escrito, pero sí lo podemos ver en las cartas. Y era el cuidado que Pablo tenía a pesar de la distancia de Timoteo. Vemos hoy día que muchas veces se envía, ¿no?, a alguien que haga una obra, pero se le deja, ¿no?, y no se le sigue orientando, no se le sigue cuidando. Y Pablo continuó cuidando la vida de Timoteo. Lo siguió instruyendo, siguió viendo la iglesia donde él estaba. Y yo creo que nosotros debemos aprender de la palabra de Dios en el cuidado, ¿no?, de quienes sirven también al Señor. Porque como un cuerpo debemos también dolernos, ¿no?, los unos por los otros. Y también debemos cuidarnos de esa manera. Entonces, Pablo nos enseña por medio de las cartas que le envía a Timoteo, a Tito y a otros, el cuidado que él tenía por quienes había dejado en el camino, pastoreando, sirviendo al Señor. No los abandonó, no se olvidó de ellos. Imagínense a Pablo, que Pablo tuviera la tecnología que hoy nosotros tenemos, celulares con videollamadas. Yo creo que no hubiese descansado de llamar a Timoteo, a Tito. Pero hoy vemos realmente que no hay ese contacto muchas veces. Y nosotros tenemos que también entender que hoy tenemos la bendición de tener estas herramientas para hacer un ministerio más cercano en medio de la distancia también, de poder tener la información diaria. Anteriormente estas cartas, ¿cuánto duraban en llegar al destinatario? Días, meses.
pero hoy nosotros podemos estar al contacto de una llamada, de un mensaje. Entonces, tenemos que ver la bendición que hoy tenemos nosotros también de tener los medios hoy para comunicarnos y mantener en el tiempo también la obra del Señor de aquellos que están en la distancia. Amén. Muy bien, y de esta manera terminamos, concluimos con este tema que creo que lo tenemos que continuar. Es un tema que creo que apenas hemos acabado el 10%. No, y fíjate que no hablamos ni siquiera de Lucas, que escribió todos los hechos y estuvo con él en todo ese tiempo. Sí. Hay definitivamente muchísimo. O de Pablo, la epístola misma, ¿no? O claro. sea, de la una, acá la teníamos dos. una lista enorme de pasajes, que Claro. varias cosas que observar. Entonces, no sé si el público querrá ahí que continuemos el tema de Pablo y Timoteo. Después hablemos Pablo y Lucas. Pablo y Pafrodito, ¿no? No, hay tanto de verdad. Pero claro, todo en Cristo, que es el centro y la persona más importante de todo esto. Pablo hubiese tenido su grupo de WhatsApp, ¿no? Y ya estaría acá transmitiendo también. Inclúyame en la transmisión, por favor. Y qué importante es también aprovechar esas estrategias, lo que Dios nos da en el tiempo. Y vemos que él era un hombre bastante actualizado, ¿no? Usó redes sociales también, las epístolas eran sus redes sociales de la época, ¿no? Y a través de cartas, qué tremendo ministerio que hizo, ministrando y levantando a siervos pues, a tamaños lugares, ¿no? Es impresionante. Hoy a veces tenemos una tecnología que al segundo puedo llegar a tantos países y a veces ni lo exploramos, ni lo usamos, y muchos incluso lo menosprecian, ¿no? Entonces, claro que sí, hay que servir, hermanos, con previsión, con estrategia, con dependencia del Espíritu de Dios, sobre todo forjando sanas relaciones que hagan una sinergia importante para llevar a cabo la obra del Señor.